Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día jueves 15 de junio del año 2023. Creemos con todo nuestro corazón que estamos en tiempos finales. Creemos que estamos en tiempos complicados, tiempos difíciles. Pero hemos creído también que la misericordia de nuestro buen Dios está sobre nosotros. Su amor, su poder, su fuerza, su fortaleza, sus promesas están sobre nuestra vida. Y hoy, como siempre, les traemos una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Que podamos nosotros entenderle un poco más a través de su palabra, recordándole que la Escritura nos enseña que el Señor se revelaba a Samuel a través de su palabra. Y este día he estado meditando un poquitito, analizando un poco cómo están desarrollándose las cosas aquí en Estados Unidos, a nivel mundial, pero sobre todo también inquiriendo en Dios para que pueda en esta recta final mantenernos dentro de la senda correcta. Estamos en un tiempo bastante difícil, pero yo quiero hablarle en esta noche de uno de los, podemos llamarle fenómenos, aunque yo le llamo una de las mayores bendiciones que Dios le da a la humanidad, comenzando por su pueblo, siguiendo por Israel, extendiéndose a todas las naciones, porque el deseo de Dios es que nosotros como sus criaturas podamos volvernos a Él, podamos tener una cercanía para con Él por medio de Jesucristo. Estamos en tiempos tan delicados, tan complicados, que Dios considera que en estos tiempos tan difíciles, algunas veces el pecado, el error, alcance a su pueblo. Para ello hay misericordia de parte de Dios, puesto que la Escritura dice que el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia, y que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Por otro lado, también Dios, que siempre ha amado a su pueblo Israel, y que por un tiempo, hasta que entre la plenitud de los gentiles, lo ha enceguecido temporalmente, como lo enseña la Escritura. También el Señor tendrá misericordia de Israel. Pero en medio de todo ello, nosotros los gentiles, especialmente aquellos que no han tenido encuentro personal con Jesucristo, el Dios bendito envía un mensaje en este tiempo. Exactamente como lo envió en los días de Juan el Bautista. Nace esto en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3. Una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Dice: ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo dónde está la promesa de su venida. Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, dice, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. Oiga lo que dice: no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Saludamos al pastor Reginaldo Santay en Alabama, y también al pastor Agustín allá en Juárez, Chihuahua. Les bendecimos, amados siervos.
Fíjese que estaba inquiriendo un poquitito en Dios en el momento que me siento aquí a hacer mis anotaciones, mis apuntes para el programa. De pronto bajó muy fuerte a mi corazón el deseo de Dios antes de su segunda venida, perdón, es que todos los hombres, todos, sean cristianos, no sean cristianos, su pueblo Israel, etc., la humanidad en general, venga a un arrepentimiento. Si bien es cierto, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ya tuvimos nuestro arrepentimiento, venimos a Cristo, se nos reveló el Señor en su grande misericordia. Pero aún con todo y eso, creo que ese sentir de un arrepentimiento al cometer alguna falta delante de Dios, tenemos que venir pronto a Él. Recordemos que esta carta, como dice Pablo, ante todo sabed esto, le está escribiendo al pueblo de Dios. Y claro, es natural que dentro de todo ese pueblo a quien le estaba escribiendo en ese tiempo, había un remanente, siempre ha habido un remanente, hermano. Pero Pedro, entendiendo que en veces dentro del pueblo de Dios algunos fallan, caen, resbalan, se equivocan, etc. Pedro dice que el Señor lo que quiere es que nadie perezca, nadie. Y ese nadie involucra a todos, cristianos, no cristianos, hermano. Involucra a todos y dice, Dios es paciente. Dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Aunque esta carta fue escrita aproximadamente hace unos 2000 años, Pedro hace alusión en el verso 3 que en los últimos tiempos vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones, etc. Pero lo que a mí me impactó cuando el Espíritu habló a mi corazón es que el deseo de Dios antes de su segunda venida, podamos nosotros tener en cuenta que Dios nos abre la puerta al arrepentimiento por si en caso fallamos. Pero aquellos que aún no tienen a Jesucristo, pues Pedro hace un claro llamado a que vengan al arrepentimiento, porque el deseo de Dios no es que nadie perezca. Y una de las cosas que martilló profundamente mi corazón es que en su primera venida, el Señor Jesús, antes de que apareciera, apareció Juan el Bautista con un llamado al arrepentimiento. Y hermano, antes de su segunda venida, que fue lo que el Espíritu habló a mi corazón, también va a haber un llamado al arrepentimiento. Un llamado de parte de Dios, porque eso nos revela que sus juicios están a la vuelta de la esquina y que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En su primera venida, repito, aparece Juan el Bautista con un mensaje de arrepentimiento. Y lo mismo está sucediendo y continuará sucediendo antes de su segunda venida. Estamos en una época, creo que estamos como en los días de Noé. Y uno de los llamados que Noé hacía era entrar al arca. Pero para entrar al arca tenía que haber un arrepentimiento. Creo con todo mi corazón, según lo que el Espíritu habló a mi corazón en esta tarde, es que hay una atmósfera muy rica, muy especial. Es como que Dios abriera su corazón a la humanidad y le dijera, yo no los quiero destruir, yo lo que quiero es traerlos a la gloria conmigo, a la eternidad conmigo. Yo no los quiero destruir, pero es necesario que se arrepientan. Y antes de su primera venida, repito, aparece Juan el Bautista con un mensaje de arrepentimiento.
Y claro, él preparó el camino para que apareciera el Cordero de Dios, como él mismo lo dijo, que quita el pecado del mundo. Pero ahora, antes de su segunda venida, de nuevo aparece el Espíritu Santo a través de los siervos, a través de los dones. Pero lo que es tan asombroso, hermano, a través de todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, llamando a la gente a un arrepentimiento, como diciendo Dios, repito, no quiero destruirlos. Lo que quiero es que se arrepientan. Saludos a Danielito Real allá en Chihuahua. Bendiciones, siervo. Por todo lo que vemos, hermano, porque esto es lo que el Espíritu habló a mi corazón. Todo lo que vemos está aconteciendo en el mundo. Lo que yo he recibido de parte de Dios de un tiempo para acá es que son juicios correctivos a nivel mundial. Pero el lenguaje divino, porque recuerdo cuando el Señor me habló acerca de los juicios correctivos a nivel mundial, en el lenguaje divino, hermano, Dios lo que está diciendo es a la humanidad, lo que le está diciendo a la humanidad es que se arrepientan por medio de Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Todo lo que vemos, hermano, está aconteciendo a nivel de política, a nivel de religión, a nivel de finanzas, a nivel de pestes, a nivel de todo el crecimiento de maldad, de perversión, hermano, a nivel de todo lo que los hombres están manejando. Hermano, es Dios hablándole a la gente, hey, arrepiéntanse. No quiero destruirlos, quiero que se arrepientan. Eso es exactamente lo que está diciendo Pedro. En los últimos días hablan burladores con su sarcasmo diciendo dónde está la promesa de su venida. Pero termina diciendo Pedro, dice, los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio de la destrucción de los impíos. Prácticamente Dios le está diciendo al pecador y al impío, arrepiéntanse. No quiero destruirlos, quiero salvarlos, quiero que estén conmigo. Pero Pedro dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dejamos en claro, a la luz de lo que dice Pedro, que lo que vemos ahora, hermano, no solamente incluye a líderes de las naciones que opresionan al pueblo, sino también a todas las catástrofes que vemos irán en aumento hasta que se abra el sexto sello, que será la apertura de la gran tribulación. Hermano, mire, estamos en un tiempo donde todo lo que está aconteciendo con el liderazgo mundial, lo que tiene que ver con esa insistencia de establecer un nuevo orden mundial, es Dios diciendo, hey, esto es lo que viene para el hombre. Todas las catástrofes que vemos están pasando, sean provocadas por los hombres o no sean, como en el caso del coronavirus que fue provocado por los hombres. Es prácticamente Dios diciéndole a la humanidad, hey, mis juicios destructivos están a la vuelta. Arrepiéntanse, acérquense a mí. Claro, dio la forma de cómo, y eso es por medio de Jesucristo. Pero eso, lo que estamos viviendo ahora son juicios correctivos solamente. No tiene que ver nada con juicios destructivos. Porque la Escritura nos enseña claramente que el sexto sello es la apertura de los juicios destructivos, hermano. Y eso es algo que tenemos nosotros que
tenerlo muy en cuenta, porque si algo nosotros tenemos que ver, como dice, cuando el Cordero abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como silicio, hecho de cerda, toda la luna se volvió como sangre, las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un viento. Esto está hablando de Israel. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. Y oiga lo que dice, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Entonces, lo que vemos hasta ahorita, hermanos, son juicios correctivos solamente. No son juicios destructivos, tal y como lo dice Pedro. El Señor dice, no tarda en cumplir su promesa según Él tiene en la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dice claramente que los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, pero también guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Entonces, cuando nosotros vemos la apertura de la gran tribulación, que es el sexto sello, pues prácticamente estaríamos viendo o estamos viendo en la profecía que son juicios destructivos. Lo que ahorita hay, amado pueblo, son juicios correctivos. Se abre el sexto sello, la apertura de la gran tribulación, y allí todavía vemos la misericordia de Dios, porque dice en el sexto sello, Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y el verso 13 dice, y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero ahí estamos viendo juicios destructivos, hermano. Este pasaje nos muestra el carácter misericordioso de Dios para con sus criaturas, en este caso los hombres. Dios siempre busca formas para que los hombres se vuelvan a Él y no vayan a parar al lago de fuego, a condenación eterna. Pero oiga esto, mire la inteligencia de Dios. Es que a mí me asombra, hermano, a mí me maravilla. Y si nosotros no entendemos que tenemos la mente de Cristo y la mente de Cristo es el Espíritu Santo, hermano, si no entendemos en realidad a Dios y lo que nos quiere decir, entonces, ¿quién más nos lo puede explicar? Lo que hoy vemos, escuche lo que le voy a decir, lo que hoy vemos que el diablo está haciendo, usando a líderes de las naciones para construir un nuevo orden mundial, el soberano Dios lo está usando para que los hombres se arrepientan y se vuelvan a Él. Saludamos al pastor Manuel Tepezano, allá en Kansas City, San Luis, Missouri, creo que es. Missouri, ahí la frontera con Kansas. Bendiciones, amado siervo. Hermano, voy a repetir esto porque a mí me bendice mucho entender que Dios en su grande amor está reteniendo su ira, en su grande misericordia por los hombres, está, hermano, reteniendo su ira y por ahora, hermano, lo que hay son juicios correctos. Pero lo asombroso, hermano, es que el diablo, Señor lo reprenda, anda suelto usando
las mentes pequeñitas de los hombres, líderes de las naciones, mentes muy pequeñas, hermano, los está usando para construir un nuevo orden mundial. Pero mientras ellos están trabajando eso, todo eso Dios lo está usando para que los hombres se arrepientan y se vuelvan a Él. Por eso las finanzas, los precios, los alimentos, todas las catástrofes que están pasando, hermano, provocadas en su gran mayoría por los hombres, hermano, es tan asombroso que Dios lo está usando para que los hombres se arrepientan y se vuelvan a Él. Bendecimos a la hermana Marcela Humada desde Argentina, Chamical, allá con nuestro delegado Nicolás Sancho allá en Argentina. Bendiciones hasta Chamical. Amamos Chamical también. Y sabe, amado hermano, mire, no sé por qué, pero mire, en el año 2016, el Señor me habló por medio de su Santo Espíritu. Yo bendigo siempre a su Santo Espíritu, hermano. ¿Qué haríamos nosotros como iglesia sin su Santo Espíritu? El Señor me habló en el 2016, hermano, y me dio una palabra. Me dijo que a Estados Unidos en el 2016, apenas había entrado Trump a la presidencia, ya lo querían sacar, hermano. Y a finales más o menos del 2016, hermano, mire, me dijo el Señor que les iba a dar a Barrabás. A Barrabás. Yo entendí que, hermano, les iba a quitar, hermano, a los americanos, al presidente que había quedado, en este caso Trump, hermano. Y les iba a dar a Barrabás entendiendo que les iba a dar a alguien que ellos querían porque no habían recibido, hermano, a Trump. Trump era, y hasta el día de hoy es odiado por mucha gente. Pero se cumplió eso. A mí se me hizo extraño que Dios me dijera eso porque el único lugar donde yo veo que les dan a Barrabás es porque les quitaron al Cristo. De ninguna manera estoy comparando a Trump con el Señor Jesús. No. Pero sé que representa lo bueno que Dios, hermano, había permitido. Claro, Trump vino a cumplir profecía, a declarar, hermano, Jerusalén como la capital de Israel, cosa que revolucionó a todos los árabes por el conflicto palestino, que no me quiero meter en profecía. Pero lo que ahora estamos viendo, porque lo que está pasando ahora en Estados Unidos, hermano, el Barrabás actual ha hecho estragos a la nación americana, pero por permisión de Dios, porque rechazaron a un buen hombre. Rechazaron un buen hombre, a Trump, hermano, que fue puesto, el Barrabás de ahora fue puesto por fraude en el 2020, lo cual ya lo sabemos, hermano. Y es que esto nos permite ver también que Dios siempre nos da lo bueno, pero cuando lo rechazamos, entonces dice, ok, no quieres lo bueno que te doy, entonces te voy a dar esto, hermano. Y entonces yo recuerdo esa palabra que el Señor me dio y dije, híjola, aparte de que me habló antes de las elecciones del 2020, en donde cómo iba a ser todo el proceso, hermano, de todo el sistema de leyes en Estados Unidos, como el FBI, la CIA, el Departamento de Justicia, todos se habían vendido al sistema. Eso, hermano, lo enseñé y lo dije antes de las elecciones. Y así sucedió. Pero es tan asombroso porque a Estados Unidos le ha sucedido lo mismo que le sucedió a Venezuela. Venezuela, el país más rico en petróleo, en donde todos los habitantes, hermano, por causa del dictador que les pusieron allá en Venezuela, no tenían ni qué comer a tal grado que empezaron a buscar en la basura comida, porque la televisión lo ponía, nos dimos cuenta que era lo que estaba pasando.
Aquí no se ha llegado a tal extremo, hermano. Pero sucedió en Venezuela. ¿Sabe por qué? Porque a Chávez le aplaudieron cuando maldijo al pueblo bendito de Dios, a Israel. Entonces, Venezuela cayó bajo un juicio correctivo. Aquí en Estados Unidos, incluso muchos creyentes votaron, hermano, por el que ahora dice ser el presidente. Pero, verdaderamente, hermano, recuerdo cuando el Señor me dio esa palabra, me dijo que en el 2016 iban a comenzar los juicios correctivos, me lo dijo claramente. Me dijo, hijo, 2016 comienzan los juicios correctivos a nivel mundial, me dijo, a nivel mundial. Y me dijo, y voy a comenzar por Estados Unidos. Hermano, es tan asombroso. Y así fue. Así fue porque con todo esto que vino del virus, en Estados Unidos se registra la mayor cantidad de muertes, que rebasaron 1 millón. Pero claro, como el propósito de crear ese virus era directamente para Estados Unidos, pues es natural que fue el epicentro. Y el epicentro se sintió más, fue el epicentro en toda la tierra. Pero lo tremendo está que el epicentro dentro de Estados Unidos fue Nueva York. Nueva York, hermano, donde ahí se promovieron las primeras leyes del aborto, a tal grado que llegaron al extremo de decir que un niño de 26 días nacido todavía lo podían matar y era considerado un aborto. Entonces, como la Escritura dice que es sangre por sangre, pues es obvio que dice, si alguien derramare sangre, su sangre será derramada. De tal manera que cuando el Señor me habló en el 2016 y me dijo que les iban a dar a Barrabás, yo entendía que iba a haber un cambio en el gobierno, que les iban a dar, hermano, a un presidente que iba a hacer estragos en la nación, definitivamente. Y lo más tremendo, hermano, es cuando me dice que los juicios iban a comenzar por Estados Unidos. Pero la historia se repite cuando Dios ha querido corregir una nación, corregir un pueblo, porque aunque usted no lo crea, cuando Dios va a corregir a su pueblo Israel, según la historia en la Escritura, usaba naciones paganas, pero también corrigió naciones paganas, hermano. ¿Para qué? Porque de alguna manera Dios siempre ha querido salvar la humanidad. Su amor por su iglesia hoy, pero su amor por Israel siempre lo ha tenido, pero su amor por el ser humano en lo general siempre lo ha tenido, hermano. Porque si no viéramos en la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. No dice a su iglesia, no dice a Israel, sino dice al mundo. O sea, a todos los hombres en general. Bendecimos al pastor Illescas en Querétaro también. Bendiciones, amado. Mire, amado hermano, cuando yo veo en realidad lo que está pasando ahora, me doy cuenta que en realidad lo que Dios está haciendo es juicios correctivos a nivel mundial. Pero los juicios correctivos no solamente las catástrofes que están pasando. Las guerras, hermano, que está ahorita es lo que es Ucrania y Rusia, y que se está, hermano, promoviendo y buscando la forma de cómo provocar una guerra entre China y Taiwán. Porque Taiwán siempre fue parte de China. Y están buscando la manera muy sutilmente, los gobiernos, hermano, con tal de que se produzca, especialmente Estados Unidos, muy sutilmente para que se produzca una guerra ahí, para empeorar la crisis actual. Pero el hombre en su ignorancia, con una mente tan pequeña, no importa qué título tenga, el hombre, hablo del hombre sin Cristo, hablo de líderes mundiales, ni siquiera se dan cuenta que, hermano, el diablo los está utilizando para desarrollar propósitos y proclamarse como Dios en Jerusalén.
Pero el diablo en su mente tan pequeña comparada con la de Dios, ni siquiera se ha dado cuenta que todo eso Dios lo está usando para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Todo el coronavirus, todo lo que está ahorita en la economía mundial, la caída de las monedas, el alza de precios, la contaminación de alimentos, la escasez que muy pronto se va a ver más fuerte, hermano, no es otra cosa más que Dios gritándole a la humanidad: ¡Ey! Vuélvanse a mí. Hermano, y aunque si hablamos de Venezuela, si hablamos de Estados Unidos, y si hablamos de todas las naciones, incluyendo naciones paganas, hermano, en donde no quieren escuchar nada de Jesucristo, pero que Dios ama al hombre en general, porque de tal manera amó Dios al mundo, siempre ha habido un remanente, hermano. Y Dios llamando también al remanente que padece. Nehemías 1:1 dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, dice: aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, por los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Esto tenemos nosotros que entender. En medio de los tratos de Dios, había un remanente siempre que padeció. Y aunque en el trato que Dios tiene para con todas las naciones, porque me dijo en el 2016 que iban a comenzar los juicios correctivos y que Dios iba a comenzar con Estados Unidos. Entonces dije, juicios correctivos para todas las naciones. Aunque Dios, hermano, tiene trato para con las naciones que nada tienen que ver con el pueblo de Dios, porque el trato es directamente con el mundo pecador, aunque también alcanza a aquellos que viven impíamente. Pero aún así, el remanente no puede escapar que le alcancen las barbaridades de todo lo que pasa, porque hay un remanente en todas las naciones, hermano. Hay un remanente, y aunque usted no lo crea, hay remanentes incluso en lugares donde la Biblia aún no la permite, y en lugares, hermano, en donde el caso de los musulmanes, en donde siguen al Dios Alá y a su profeta Mahoma, también hay cristianismo. Escondido, hermano, como lo hubo en Rusia en tiempos pasados y como lo hay ahora en China. Hermano, lugares en donde los cristianos se reúnen, pero Dios tiene gente en toda la tierra. Exactamente así como lo dice Malaquías. En toda la tierra hay pueblo que ofrece sacrificios agradables a mi nombre. En toda la tierra, está diciendo Dios, claro, en toda la tierra. Quizás son poquitos, hermano, pero hay en toda la tierra. Quizás las iglesias no son grandes como las vemos en Guatemala, de 50,000, 60,000, 40,000, 30,000, ni como los vemos en otros países, hermano, como Colombia, algunas iglesias en Argentina, algunas iglesias en otros lugares, hermano, pero Dios tiene gente en toda la tierra, hermano. Porque si los hombres no llevan el mensaje, el Espíritu Santo se basta y sobra para llevarles el mensaje. Si no, preguntémosles a los musulmanes que se han convertido a Jesucristo, donde sobrenaturalmente Dios les ha hablado, donde sobrenaturalmente el Señor Jesús se les ha aparecido, donde sobrenaturalmente han escuchado la voz del Señor Jesús y se han convertido. Porque Dios, hermano, tiene pueblo en toda la tierra.
Y tiene remanentes, hermano, que están en medio de las naciones como aquí en Estados Unidos, en medio de todas las torceduras doctrinales que hay, hermano. En medio de todas las barbaridades que vemos y que las iglesias cristianas están aceptando la agenda LGTBQ, etcétera, hermano. Es tan asombroso. Iglesias que antes tuvieron un avivamiento como los metodistas, como los bautistas, hermano. Es tan asombroso. Pero todo eso Dios lo está usando. Vemos ahora el crecimiento del LGTBQ en la agenda, hermano, de cambio de género. Es Dios gritándole a la humanidad: ¡hey! Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así como en los días de Sodoma estaban casándose, dándose en casamiento en los días de Noé. Así como en los días de Noé comían y bebían y se daban en casamiento. Está hablando, comían carne humana, bebían sangre humana y se daban en casamiento dos del mismo sexo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y como en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo. ¿Qué está diciendo Dios? Le está diciendo a la humanidad todo lo que el diablo está usando, hermano, en su mente tan pequeña. No se da cuenta que todo eso Dios lo está usando para alcanzar a su pueblo y para decirles: ¡hey! Aquí estoy yo. Porque me recuerdo cuando me dijo: les voy a dar a Barrabás. ¿Es lo que quieren o qué les voy a dar a Barrabás? Y se los dieron, hermano. Lo mismo que sucedió en Venezuela. Y la otra palabra que me dio en el 2016 es: este año comienzan los juicios correctivos a nivel mundial, en todas las naciones, me dijo, y voy a comenzar por Estados Unidos. Entonces todo lo que vemos, hermano, que está pasando en Estados Unidos, las nuevas leyes, todo lo que vemos con el hermano, el promover el LGTB, el dar millones para el aborto, hermano, un gobierno prácticamente tirano, hermano, un gobierno totalmente lejos de los principios morales, espirituales y legales. Es Dios diciéndole a los americanos: hey, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Lo que yo veo que está pasando en Estados Unidos y está pasando a nivel mundial son juicios correctivos de parte de Dios. Al menos aquí en Estados Unidos recuerdo en el 9/11, hermano, cuando derribaron las Torres Gemelas. Es tan asombroso. Las iglesias se llenaron, hermano, de gente. Y resonó la frase "In God we trust", en Dios confiamos, aunque en realidad ni siquiera los americanos entienden o saben el verdadero significado de esa frase. Porque Estados Unidos no lo prosperó Dios, lo prosperó el diablo. Porque Washington era el 33 grado de la masonería. Y todas las siglas que aparecen en el dólar son masónicas. Pero claro, cuando leemos "In God we trust", muchos dicen: oh, en Dios confiamos. No, confiamos en el dinero. Eso es lo que quiere decir eso, porque aparece en el dólar: en Dios confiamos. ¿En cuál Dios? En el Dios dinero. Pero tal y como lo profetiza, hermano, Mateo 24 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, dice, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, dice. Y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos, pero esto es solo el comienzo de dolores. Claro, el comienzo de dolores fue desde que el Señor partió. Ahora estamos en los dolores de parto, en los últimos dolores, ya en el dolores de alumbramiento.
el Señor considera necesario. Dice, es necesario que todo esto suceda. El Señor considera necesario que todo esto suceda con el propósito de llamar a la humanidad al arrepentimiento. Lo que el diablo está haciendo, usando a los gobernantes de mente tan pequeña, hermano, mucho más pequeña que la del diablo, como la del diablo muchísimo más pequeña que la de Dios. Lo que están preparando con el nuevo orden mundial, Dios lo está usando para decirle a la humanidad, ¿se dan cuenta lo que está en la Biblia? Se está cumpliendo. Como diciendo, ahí está. ¿Cuál es la salvación? Ahí está Jesucristo. Es el único camino. El Señor considera necesario todo eso. Sabe Dios, o escuche lo que le voy a decir, que cada vez que suceden catástrofes, o cada vez que los hombres sienten opresión, el hombre opta por buscar a Dios. No debería ser así, pero lamentablemente es así. Cuando el hombre se ve bien emproblemado, opresionado, perseguido, por eso es que viene una persecución contra la iglesia de Cristo. Hermano, mire, es cuando opta por buscar a Dios y opta por hacer las cosas bien. Pero el deseo de Dios en su sola sabiduría, como dice Pablo, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus caminos. El deseo de Dios, en medio de todo lo que el diablo está haciendo, Dios lo está usando incluso para llamar a la gente y decirles, arrepiéntanse. Tal y como lo vemos, hermano, en Mateo 12:18. Mirad, dice, mi siervo, a quien he escogido, mi amado, el amado Jesús, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. No contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Y en su nombre, dice el verso 21 de Mateo 12, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Haga lo que el diablo haga, Dios lo va a usar para llamar a los hombres al arrepentimiento. Así el hombre provoque catástrofes, lluvias, terremotos, hermano, es Dios diciéndole, llamando al hombre al arrepentimiento. Es natural que la tierra misma gime con dolores de parto, y la tierra misma por naturaleza, hermano, provoca inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, tormentas de nieve, de hielo, de agua. Claro, el Dios bendito, hermano, el Dios bendito da la orden. Pero todo lo que los hombres hagan no es otra cosa más que Dios diciendo, todo eso yo lo uso para que los hombres se vuelvan a mí. Es necesario que todo eso acontezca, con el propósito de que al final, como lo profetiza Mateo 12:21, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. En tiempos de arrepentimiento, el hombre siempre pone su esperanza en el único que puede ayudarlos, Dios. Por eso la importancia y la necesidad de anunciar a Jesucristo. Pero recordemos, amado pueblo, estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos de juicios correctivos solamente. Espérese, hermano, cuando Dios haga tambalear la tierra como un ebrio y sean removidos los montes y las islas.
Ya no va a ser solamente, hermano, la famosa falla de San Andrés que dice que va a partir y dividir California y Tijuana y todo lo que es Baja California. Esto va a ser a nivel mundial, hermano, en donde la tierra se va a tambalear, y todavía eso, Dios permitiéndolo para que los hombres vengan al arrepentimiento. Porque aunque usted no lo crea, Dios no está de brazos cruzados, esperando que el diablo haga lo que quiera hacer. No. Dios está utilizando todo lo que el diablo está usando para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y quizá alguien va a decir, bueno, Dios no tiene necesidad de usar al diablo. Dios usa a todos, hasta los animales usa Dios. Usó un pez para tratar con Jonás, usó una mula para tratar con Balaam, usó un gusanito para tratar también con Jonás. Hermano, Dios usa a los animales. Dios usa a quien tenga que usar para llamar al hombre al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El diablo le ha hecho creer a aquellos hombres de mente tan pequeñita como los líderes del gobierno, que pueden establecer un mejor mundo. Pero ya Dios lo viene anunciando desde años atrás, en donde el anticristo se va a presentar como Dios y va a arreglar el mundo según por 7 años, hermano. Pero al final de cuentas, es todo lo que Dios ha hablado con anterioridad, para que el mundo vea, como dice mucha gente que no es cristiana, la verdad que lo que dice la Biblia tiene razón, ¿verdad? Nunca la han leído, pero como lo han escuchado de los evangélicos locos que anuncian los juicios, se dan cuenta que en realidad lo que Dios habló años atrás, hoy tienen su fiel cumplimiento. Y todo lo que está pasando, ya para terminar con esto, a nivel mundial, no importa si son catástrofes, ya sea permitidas por Dios o ya sean hechas por los hombres, hermano, provocadas por los hombres, aún todo lo que tiene que ver con economía, con finanzas, con alimentos, con política, con religión. Es diciéndole Dios a los hombres, arrepiéntanse. No quiero que nadie perezca y vaya a parar al lago de fuego. Arrepiéntanse para que puedan entrar a la vida eterna por medio de mi amado Hijo Jesucristo. En Él, dice, pondrán su esperanza las naciones. Cuando se den cuenta que ninguna religión les pudo saciar su hambre y su sed de Dios. Solamente una persona, Jesucristo. Amados hermanos, juicios correctivos, aun si decidieran quitar las monedas, aun si decidieran poner la marca para que puedan comprar y vender, todo eso Dios lo utiliza para decirle, ¿ves? Todo lo que yo dije se está cumpliendo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere a través de todo ello? Es decirle al hombre, arrepiéntanse. No quiero que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán pequeña es la mente del diablo.
y mucho más pequeña la mente de aquellos hombres que creen que pueden arreglar el mundo. Cuán profunda es la sabiduría, el conocimiento de Dios. Cuán profunda es la verdadera riqueza que viene del Dios bendito. Cuán insondables son sus caminos. Y solamente aquellos que tenemos Espíritu Santo y que tenemos la mente de Cristo, que es el Espíritu Santo, entendemos a ese bendito Dios. Todo lo que está pasando, Dios lo está usando y lo está permitiendo, porque nada podría el hombre hacer si no le es dado de arriba. Así le dijeron. Pilato dijo, ¿sabes que te puedo soltar o te puedo encarcelar? Le dijo, nada podrías hacer si no te es dado de arriba. Oh, amados hermanos, tenemos una bendición, quizá la bendición más grande que jamás hombre alguno pueda tener. Tener dentro de sí morando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que podamos darnos cuenta que no hay mejor lugar en el que podamos estar que en Cristo Jesús. Que su misericordia es tan grande y su amor hacia la humanidad, que no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, la Biblia tiene razón, mayor razón que toda la humanidad junta. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo, hombre. Ven a Cristo, lo necesitas para esta vida y para la eterna. Muchísimo más para la eterna, aunque en esta también bastante, claro que sí. Reconócele como tu Salvador, reconoce que eres pecador y dile, Señor, hoy te recibo, hoy te confieso como mi Salvador, te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi mente, mis metas, mis anhelos, mi futuro, es más, mi familia, porque la Escritura dice, cree en mí, serás salvo tú y tu casa. Así que tus hijos van dentro del paquete, eso sí, guárdate para Dios. Es una promesa del Dios bendito. Si hubiera alguien que se ha alejado de Dios, ¿estás mal? Estás mal. Regresa. Regresa. ¿Cómo esperas que como hijo te vaya bien allá afuera? Es imposible. Tienes que estar dentro de la casa. Y si hubiera alguien que está enfermo, dile, Señor, hago mía esa promesa. Tú llevaste nuestras enfermedades. Yo renuncio, rechazo a esa enfermedad en el nombre poderoso de Jesús, dile. Y declaro tu poder sobre mi vida. Y Dios lo hace. Voy a terminar con esto. Cuida tu vida, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios, Espíritu Santo. Eso te va a llevar a la obediencia de su palabra y a la bendición de llamarte cristiano. El día de mañana, si Dios lo permite, estaremos saliendo aproximadamente 8:15, 8:30 desde la iglesia Carolina del Sur. Bendiciones, amado pueblo. Dale un clic a tu teléfono ahí. El Dios bendito va a hacer que este mensaje llegue a otros y te va a usar a ti. Bendecimos a la Iglesia de Cristo Emanuel GMP, no sé si es la que está en Clayo, con nuestro amado Pedro allá en Clayo, o si es Manuel allá en Chimalhuacán, México. Pero cualquiera de las dos, los bendecimos, amado pueblo. Cuídense mucho, bendiciones.